No te voy a dar esta casa, gritó el vecino, pero la anciana mostró una foto que le hizo caer de rodillas. I'm not giving you this house, shouted the neighbor, but the old woman showed a photo that made him collapse to his knees. Era una noche húmeda y fría en Villanueva de la Sierra, un pueblo pequeño en Extremadura donde el viento soplaba entre los olivos y las calles estrechas olían a tierra mojada después de una lluvia ligera. Las farolas de la calle real parpadeaban, proyectando sombras largas sobre el pavimento agrietado, mientras el sonido lejano de un claxon se mezclaba con el murmullo de las hojas. En ese rincón olvidado del mundo, donde las casas de piedra parecían susurrar historias antiguas, algo estaba a punto de romper el silencio. De pronto, un grito rasgó el aire, fuerte y desgarrador, como si alguien hubiera liberado años de furia contenida. Los vecinos, acostumbrados al tranquilo ronroneo de sus vidas, asomaron las cabezas por las ventanas, entrecerrando los ojos para ver qué pasaba en el número 7 de la calle Real. Allí, frente a una cerca de madera vieja que apenas se mantenía en pie, estaba Javier Ruiz, un hombre de 45 años con el rostro curtido por el sol y las manos ásperas de quien ha trabajado duro toda su vida. Sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de rabia y desconcierto mientras señalaba con el dedo a una figura menuda frente a él. Era Carmen Morales, una anciana de 73 años que apenas llegaba al 1,60 m, con el pelo blanco recogido en un moño desordenado y una mirada que parecía atravesar el alma. Vestía un abrigo raído que colgaba de sus hombros huesudos, y sus manos temblaban ligeramente, no por el frío, sino por algo más profundo, algo que Javier no podía entender. «No te dejaré quitarme esta casa. Es mía por derecho», gritó Javier, su voz resonando en la calle desierta. Los puños apretados, el pecho subiendo y bajando con cada respiración agitada, parecía un toro a punto de embestir. Había comprado esa casa hacía 15 años, con el sudor de su frente, después de años trabajando como mecánico en el taller de la Plaza Mayor. Era su refugio, su orgullo, el lugar donde había criado a su hija tras la muerte de su esposa. Nadie, ni siquiera una vieja loca como esa, iba a arrebatársela. Carmen lo miró sin parpadear, sus labios finos formando una línea recta. «Ni siquiera sabes lo que pasó aquí antes de ti», dijo ella, con una calma que contrastaba tanto con la furia de Javier que casi parecía fuera de lugar. Su voz era baja, casi un susurro, pero tenía un peso que hizo que Javier se detuviera por un instante. ¿Qué quería decir? ¿Qué podía saber esa anciana que él no supiera? Los vecinos, ahora más curiosos, se inclinaban desde sus balcones, algunos murmurando entre sí, otros encendiendo las luces de sus porches para ver mejor. Un perro ladró a lo lejos, y el viento arrastró una hoja seca que pasó rozando los pies de Carmen. «Vete de aquí antes de que llame a la Guardia Civil», amenazó Javier, dando un paso hacia ella. Pero Carmen no se movió. En lugar de eso, metió una mano en el bolsillo de su abrigo y sacó algo pequeño, algo que sostuvo entre sus dedos arrugados como si fuera un tesoro. Era una fotografía, vieja y amarillenta, con los bordes desgastados por el tiempo. Sin decir una palabra, se la tendió a Javier, quien la tomó con un gesto brusco, como si quisiera arrancarla de sus manos. La miró, y por un segundo, el mundo pareció detenerse. Sus ojos se abrieron de par en par, y el color abandonó su rostro. La foto tembló en sus manos mientras intentaba procesar lo que veía, pero antes de que pudiera decir algo, Carmen dio media vuelta y se alejó cojeando hacia la casa vecina, dejando tras de sí un silencio inquietante. Javier se quedó allí, inmóvil, con la fotografía todavía en la mano. El ruido de un coche pasando por el cruce lo sacó de su trance, y miró a su alrededor, como si esperara que alguien le explicara qué acababa de pasar. Los vecinos ya empezaban a cerrar sus ventanas, perdiendo interés, pero él no podía moverse. Guardó la foto en el bolsillo de su chaqueta, sintiendo su peso como si fuera una piedra, y entró en su casa dando un portazo. Dentro, el ticking de un reloj viejo llenaba el aire, y el olor a madera húmeda lo envolvía mientras se dejaba caer en el sillón del salón. Sacó la foto otra vez y la puso sobre la mesa, frente a él. Era una imagen en blanco y negro, borrosa en algunas partes, pero lo suficientemente clara como para reconocer una casa, su casa, y a una familia posando frente a ella. Una mujer joven, un hombre, y 2 niños pequeños. La mujer se parecía demasiado a Carmen, pero más joven, más viva. ¿Quiénes eran ellos? ¿Y por qué esa foto lo había dejado con un nudo en el estómago? Se pasó una mano por el pelo, tratando de calmarse. «Esto es una locura», murmuró para sí mismo, mirando por la ventana hacia la calle oscura. La luz de la farola parpadeaba, proyectando sombras que parecían bailar sobre las paredes. Pensó en los 15 años que había vivido allí, en las noches arreglando el tejado bajo la lluvia, en las mañanas preparando el desayuno para su hija en esa cocina pequeña con azulejos descoloridos. Todo eso era suyo, ¿no? Había firmado los papeles, había pagado cada céntimo. Pero las palabras de Carmen seguían resonando en su cabeza. «Ni siquiera sabes lo que pasó aquí antes de ti». ¿Qué había pasado? ¿Y por qué esa foto lo hacía sentir como si el suelo bajo sus pies estuviera a punto de desaparecer? A la mañana siguiente, el sol apenas asomaba entre las nubes grises cuando Javier salió al patio trasero. El aire olía a hierba húmeda y a leña quemada, un aroma típico de las mañanas en Villanueva.
Mientras tomaba un café negro en una taza vieja, su mirada se posó en el cobertizo al fondo del terreno. Era una estructura destartalada, con tablas podridas y un candado oxidado que nunca se había molestado en abrir. Pero ahora, algo lo atraía hacia allí. Recordó haber visto a Carmen rondando cerca del cobertizo la noche anterior, antes de que todo explotara en esa discusión. ¿Qué estaba buscando ella? Con la taza aún en la mano, caminó hacia el cobertizo, el crujido de la grava bajo sus botas resonando en el silencio. La puerta estaba entreabierta, como si alguien hubiera estado allí recientemente. Empujó la madera con cuidado, y el chirrido de las bisagras lo hizo estremecer. Dentro, el aire estaba cargado de polvo y humedad. Una bombilla colgaba del techo, pero no funcionaba, así que la luz del día se colaba por las rendijas, iluminando apenas lo suficiente para distinguir formas. Había trastos viejos apilados, una bicicleta rota, latas de pintura seca, una silla coja. Pero algo llamó su atención en un rincón, una figura pequeña moviéndose entre las sombras. Era Common. Estaba de rodillas, con las manos metidas en una caja de madera cubierta de telarañas. Al verlo, ella se detuvo, pero no mostró sorpresa. En cambio, sacó algo de la caja, otro objeto pequeño, envuelto en un paño, y lo sostuvo en alto, como si lo invitara a acercarse. Javier dio un paso adelante, con el corazón latiéndole fuerte, pero antes de que pudiera alcanzarla, ella se puso de pie y salió del cobertizo con una agilidad que no parecía posible para alguien de su edad. «¡Espera!», gritó Javier, corriendo tras ella, pero cuando llegó al patio, ella ya había desaparecido por el callejón trasero. Se quedó allí, jadeando, con el eco de su propia voz rebotando en las paredes de piedra. Miró hacia el cobertizo, y luego a la casa, y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué estaba escondiendo Carmen? ¿Y por qué cada encuentro con ella lo dejaba con más preguntas que respuestas? Decidió que no podía dejarlo así. Esa misma tarde, iría al archivo municipal en la calle Mayor. Si esa casa escondía secretos, él los descubriría, aunque tuviera que remover cielo y tierra. Pero mientras subía los escalones de su porche, algo crujió bajo su pie. Bajó la mirada y vio un trozo de papel arrugado, medio enterrado en la tierra húmeda. Lo recogió, lo desdobló con cuidado, y se quedó helado. Era otra foto, aún más vieja que la primera, y lo que vio en ella hizo que sus manos temblaran. El sol apenas lograba atravesar las nubes grises que colgaban sobre Villanueva de la Sierra esa mañana, proyectando una luz fría y pálida sobre las calles empedradas. Javier Ruiz salió de su casa con el trozo de papel arrugado todavía en la mano, la segunda fotografía que había encontrado bajo su pie en el porche. La había desdoblado bajo la luz tenue de la lámpara del salón la noche anterior, y desde entonces no había podido cerrar los ojos. Era una imagen aún más antigua que la primera, tomada con una cámara rudimentaria, probablemente de los años 60. En ella, una pareja joven posaba frente a la misma casa, pero el hombre no era un desconocido, tenía los ojos oscuros y la mandíbula cuadrada de su padre, Antonio Ruiz, fallecido hacía 10 años. Junto a él estaba una mujer que no reconoció, pero que no era su madre. ¿Quién era ella? ¿Y qué hacía su padre en esa foto, frente a una casa que supuestamente había comprado mucho después? El aire olía a humo de chimenea y a humedad mientras Javier caminaba hacia la calle Mayor, con el corazón latiéndole con fuerza bajo la chaqueta de cuero gastada. Villanueva estaba despertando lentamente, el panadero de la esquina descargaba barras recién horneadas, y un par de ancianos charlaban frente a la fuente de la plaza, con sus bastones golpeando el suelo al compás de sus risas. Pero Javier no prestaba atención a nada de eso. Su mente estaba atrapada en las palabras de Carmen Morales, en esa calma inquietante con la que había dicho, «Ni siquiera sabes lo que pasó aquí antes de ti». Necesitaba respuestas, y el archivo municipal era el único lugar donde podía empezar a buscarlas. Al llegar a la calle Mayor, el edificio del archivo se alzaba como una reliquia del pasado, con paredes de piedra desgastadas y una puerta de madera que chirriaba al abrirse. Dentro, el olor a papel viejo y polvo lo envolvió, y el sonido de sus botas resonó en el suelo de baldosas gastadas. Una empleada joven, con el pelo recogido en una coleta desordenada, levantó la vista desde el mostrador. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarte?», preguntó con una sonrisa cansada. Javier dudó por un momento, sintiendo el peso de la foto en su bolsillo. «Necesito información sobre una casa», dijo finalmente, dando la dirección del número 7 de la calle Real. La chica asintió y desapareció entre las estanterías polvorientas, regresando minutos después con un expediente delgado pero amarillento. Javier se sentó en una mesa de madera rayada y abrió el archivo con manos temblorosas. Los documentos eran un caos de fechas y nombres, pero pronto encontró algo que le heló la sangre. La casa había pertenecido a la familia Morales hasta 1980, cuando fue vendida tras un incendio. Una nota al margen, escrita a mano con tinta desvaída, mencionaba la tragedia: fuego accidental, 2 menores fallecidos. Siguió leyendo, y entre las páginas encontró un recorte de periódico pegado con cinta adhesiva. Era una noticia breve del diario local, fechada en octubre de 1980, incendio en Villanueva de la Sierra deja 2 víctimas. La familia Morales pierde su hogar y a sus hijos en una tragedia nocturna.
No había más detalles, solo una foto granulada de la casa envuelta en humo, con bomberos corriendo alrededor. Cerró el expediente y se recostó en la silla, dejando que el silencio del archivo lo envolviera. El ticking de un reloj de pared marcaba el paso de los segundos, y por primera vez sintió un nudo en la garganta que no podía explicar. Dos niños muertos. Carmen había perdido a sus hijos en esa casa. ¿Pero qué tenía que ver eso con él? ¿Y por qué su padre aparecía en una foto de años antes? Sacó las dos fotografías de su bolsillo y las colocó sobre la mesa, comparándolas. En la primera, Carmen joven con su familia, en la segunda, su padre con esa mujer desconocida. Las fechas no cuadraban, pero algo en su interior le decía que no era una coincidencia. Mientras guardaba los papeles, un pensamiento lo golpeó como un martillo: los documentos de compra de la casa. Los había firmado él mismo hacía 15 años, con un notario en Cáceres. Si Carmen decía la verdad, si esa casa era suya por derecho, entonces algo estaba mal con esa venta. Decidió volver a casa y revisarlos, aunque una parte de él temía lo que podría encontrar. Al salir del archivo, el cielo se había despejado un poco, y el sol calentaba tímidamente las calles. Caminó por la Plaza Mayor, pasando junto a los puestos del mercado que empezaban a llenarse de gente, pero su mente estaba en otra parte. Recordó a su padre, un hombre callado y severo que rara vez hablaba del pasado. Siempre había dicho que la casa era una oportunidad, algo que había conseguido por poco dinero después de que el dueño anterior se mudara. Pero ahora, esas palabras sonaban huecas. Al llegar a su casa, el olor a café rancio lo recibió desde la cocina. Subió al desván, donde guardaba una caja con los papeles viejos de su padre, y comenzó a buscar. El polvo le picaba en la nariz mientras revolvía facturas, recibos y cartas amarillentas. Finalmente, encontró el contrato de compra, firmado en 1999. Lo leyó con atención, y algo le llamó la atención: la firma del vendedor, un tal José Morales, parecía torpe, casi temblorosa, como si hubiera sido trazada con prisa o imitada. Frunció el ceño, sosteniendo el papel bajo la luz de una bombilla desnuda. No era experto, pero algo no encajaba. Bajó al salón con el contrato en la mano y se sentó en el sillón, dejando que el crujido de los muelles llenara el silencio. «¿Qué hiciste, papá?», murmuró para sí mismo, mirando el techo como si esperara una respuesta. Pensó en su infancia, en las veces que su padre llegaba tarde a casa con las manos sucias de tinta, diciendo que había estado arreglando asuntos en el ayuntamiento. Nunca le había dado importancia, pero ahora esas memorias parecían cargadas de significado. Cerró los ojos por un momento, dejando que el peso de la duda se asentara en su pecho. Había creído que esa casa era su legado, pero ¿y si era una mentira? El sonido de pasos afuera lo sacó de sus pensamientos. Se levantó y miró por la ventana, entrecerrando los ojos para ver a través de las cortinas polvorientas. Era Carmen, caminando lentamente por el callejón trasero con un bolso de tela en la mano. Pero no estaba sola. Una mujer mayor, de pelo gris y rostro arrugado, la acompañaba. Javier la reconoció al instante: era Dolores, la vecina del final de la calle, una de esas personas que parecían saberlo todo sobre todos en Villanueva. Las dos se detuvieron frente a la casa de Dolores, y Carmen dijo algo en voz baja, mirando hacia la casa de Javier con una expresión que él no pudo descifrar. Se apartó de la ventana, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. No podía enfrentarla ahora, no sin saber más. Pero mientras las veía entrar en la casa de Dolores, una idea tomó forma en su mente. Si alguien podía arrojar luz sobre esto, era esa mujer. Dolores había vivido en Villanueva toda su vida, seguro que recordaba el incendio, a Carmen, quizás incluso a su padre. Decidió que la visitaría más tarde, cuando Carmen no estuviera cerca. Pero antes, necesitaba revisar el sótano. Si Carmen había estado buscando algo en el cobertizo, tal vez había más cosas escondidas en su propia casa. Bajó las escaleras de madera que crujían bajo su peso, y el aire frío del sótano lo envolvió como una manta húmeda. Encendió una linterna vieja que encontró en un cajón y comenzó a explorar. Las paredes estaban llenas de grietas, y el suelo de cemento estaba cubierto de polvo y telarañas. Entre unas cajas apiladas en un rincón, algo brilló bajo la luz de la linterna. Se agachó y apartó una sábana vieja, revelando un juguete infantil, un pequeño coche de madera, con las ruedas quemadas y la pintura desconchada. Lo levantó con cuidado, sintiendo el peso del tiempo en sus manos. Era un objeto sencillo, pero algo en él le heló la sangre. ¿De dónde había salido? ¿Y por qué estaba escondido ahí, en su casa? El sótano estaba en silencio, salvo por el zumbido tenue de la linterna en las manos de Javier Ruiz, que proyectaba sombras temblorosas sobre las paredes agrietadas. El pequeño coche de madera quemado seguía entre sus dedos, áspero al tacto, con las marcas negras del fuego grabadas en su superficie como cicatrices. El aire frío y húmedo del sótano olía a moho y a algo más, algo que le recordaba el aroma acre del humo atrapado en la ropa vieja. Javier lo giró entre sus manos, tratando de entender qué significaba. No era suyo, eso seguro. Nunca había tenido un juguete así de niño, y su hija, ahora en la universidad de Madrid,
había preferido muñecas de plástico a coches de madera. Entonces, ¿de quién era? La imagen de Carmen Morales, arrodillada en el cobertizo el día anterior, volvió a su mente como un relámpago. ¿Era esto lo que buscaba? ¿Un recuerdo de sus hijos perdidos en aquel incendio de 1980? Subió las escaleras con el juguete en la mano, el crujido de la madera resonando en la casa vacía. Al llegar al salón, lo dejó sobre la mesa junto al contrato de compra y las 2 fotografías que había encontrado. Las piezas empezaban a encajar, pero el rompecabezas seguía incompleto. La calle real estaba tranquila afuera, con el sol de mediodía filtrándose entre las nubes y el sonido lejano de un tractor trabajando en los campos de olivos. Javier se sentó, mirando fijamente el coche quemado, y dejó que sus pensamientos vagaran. Recordó las noches de su infancia, cuando su padre llegaba tarde del ayuntamiento, con los ojos cansados y las manos temblorosas. Negocios, decía siempre, sin explicar más. Ahora, esas excusas sonaban vacías, y la firma torpe en el contrato de la casa lo hacía sospechar que su padre, Antonio Ruiz, había ocultado algo grande. Decidió que no podía esperar más. Si Carmen sabía la verdad, la obligaría a hablar. Tomó las llaves de su vieja furgoneta y salió hacia la casa de Dolores, en la calle de la Fuente, donde la había visto entrar con la anciana el día anterior. El motor rugió al arrancar, y el traqueteo del vehículo sobre las calles adoquinadas llenó el aire mientras conducía. Al llegar, estacionó frente a la casa de Dolores, una construcción baja con paredes encaladas y geranios rojos colgando de las ventanas. El aroma a pan recién horneado flotaba desde alguna cocina cercana, mezclado con el olor a tierra seca del patio. Golpeó la puerta con fuerza, sintiendo el pulso acelerado en las sienes. Fue Carmen quien abrió, no Dolores. Sus ojos grises lo miraron sin sorpresa, como si hubiera estado esperándolo. Llevaba un vestido sencillo de algodón y un delantal manchado de harina, y sus manos temblaban ligeramente mientras se las limpiaba en la tela. Sabía que vendrías, dijo con esa voz calma que tanto lo desconcertaba. Javier dio un paso adelante, invadiendo el umbral. «Basta de juegos», exclamó, sacando el coche de madera de su bolsillo y sosteniéndolo frente a ella. «¿Qué es esto? ¿Qué tiene que ver con mi casa? Habla claro o no me iré de aquí». Carmen no se inmutó. En lugar de responder, dio un paso atrás y lo invitó a entrar con un gesto lento de la mano. El interior de la casa de Dolores era cálido, con el aroma a leña quemada y el murmullo de una televisión vieja en el fondo. Dolores estaba en la cocina, amasando pan sobre una mesa de madera, pero al ver a Javier levantó la vista y frunció el ceño. «Déjala en paz», Javier dijo con voz firme, pero Carmen la interrumpió. No pasa nada, Dolores. «Tiene derecho a saber». Señaló una silla junto a la chimenea, donde crepitaba un fuego pequeño, y Javier se sentó a regañadientes, sintiendo el calor en las piernas. Carmen se acercó a una cómoda vieja y sacó una caja de madera, la misma que había visto en el cobertizo. La colocó sobre la mesa con cuidado, como si contuviera algo frágil, y la abrió lentamente. Dentro había recuerdos desgastados por el tiempo, cartas chamuscadas con bordes negros, dibujos infantiles de casas y árboles hechos con crayones, y una fotografía familiar que Javier reconoció al instante como la primera que ella le había dado. Era Carmen, más joven, con un hombre y 2 niños pequeños frente a la casa de la calle Real. «Esta era mi familia», dijo ella, su voz quebrándose por primera vez. «Mi marido, Pedro, y mis hijos, Miguel y Lucía. Tenían 5 y 3 años cuando el fuego se los llevó». Javier sintió un nudo en el estómago, pero no dijo nada, dejando que ella continuara. Carmen tomó una de las cartas y la desdobló con dedos temblorosos. «Esa noche, Pedro estaba borracho. Tiró una lámpara de queroseno en el salón. Yo intenté sacarlos, grité hasta quedarme sin voz, pero no pude llegar a tiempo». El silencio llenó la habitación, roto solo por el crepitar del fuego. Dolores dejó de amasar y se acercó, poniendo una mano en el hombro de Carmen, pero ella la apartó suavemente. «Me culpé durante años», continuó, mirando a Javier con ojos húmedos. «Me fui de Villanueva porque no podía soportar estar aquí. Pero esta casa es lo único que me queda de ellos. Y tu padre, Javier, él no estaría aquí sin nosotros». Javier se inclinó hacia adelante, con el corazón latiéndole fuerte. «¿Qué tiene que ver mi padre con esto?», preguntó, su voz más baja ahora, casi un gruñido. Carmen respiró hondo, como si reunir fuerzas. «Antonio sabía quién empezó el fuego», dijo lentamente. «Era amigo de Pedro, trabajaba en el ayuntamiento entonces. Después del incendio, me prometió ayudarme, dijo que se encargaría de todo. Pero en lugar de eso, falsificó los papeles y se quedó con la casa. Me dijo que me fuera, que empezar de nuevo en otro lugar sería mejor para mí. Y yo, rota como estaba, le creí». Javier se quedó inmóvil, procesando cada palabra. La imagen de su padre, siempre tan recto y callado, se desmoronaba en su mente. «¿Me estás diciendo que mi padre te robó la casa?», preguntó, incrédulo. Carmen asintió, dejando la carta sobre la mesa. No te culpo, Javier. «Tú no sabías nada».
Pero esta casa es mi memoria, mi derecho. Y no me iré hasta recuperarla. Se levantó y salió de la habitación, dejando a Javier con la caja abierta frente a él. Dolores lo miró con una mezcla de lástima y advertencia. Déjalo estar, muchacho, dijo. Hay cosas que es mejor no revolver. Pero Javier no podía dejarlo estar. La furia y la confusión bullían en su interior mientras miraba los dibujos infantiles, las cartas quemadas, el rostro joven de Carmen en la foto. Su padre, un traidor. ¿Era posible? Salió de la casa de Dolores con la mente en caos, el aire fresco de la tarde golpeándole la cara. El sol ya se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranja y rojo sobre los tejados de Villanueva. Mientras caminaba de regreso a su furgoneta, pensó en confrontar a Carmen otra vez, pero algo lo detuvo. Necesitaba pruebas, algo más sólido que las palabras de una anciana dolida. Cuando llegó a casa, el silencio lo recibió como un viejo amigo. Subió al desván otra vez, decidido a encontrar algo entre las cosas de su padre que confirmara o desmintiera lo que había oído. Revolvió cajones, abrió carpetas polvorientas, hasta que sus dedos tropezaron con un sobre pequeño, escondido bajo una pila de recibos. Lo abrió con cuidado, y dentro encontró una nota escrita a mano, con la letra torcida de su padre. Perdóname, Carmen, decía. No quise hacerlo. Javier sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. La nota era breve, pero el peso de esas palabras lo aplastó. Se dejó caer contra la pared, con el papel temblando en sus manos, y miró por la ventana hacia la casa de Carmen, apenas visible en la penumbra. ¿Qué había hecho su padre? ¿Y cómo podía él vivir con esa verdad? La noche había caído sobre Villanueva de la Sierra como una manta pesada, envolviendo las calles en una oscuridad rota solo por el parpadeo de las farolas. Javier Ruiz estaba sentado en el desván de su casa, con la nota de su padre aún en la mano, las palabras «Perdóname, Carmen». No quise hacerlo grabadas en su mente como un eco interminable. El aire olía a madera vieja y a polvo, y el silencio de la casa era interrumpido por el sonido lejano de un trueno que anunciaba tormenta. Fuera, las sombras de los olivos se retorcían bajo el viento, y el crujido de las ramas contra las ventanas parecía un lamento. Javier dejó caer la nota sobre el suelo, junto a las fotos y el contrato de compra que ahora sabía que era una mentira. Todo lo que había creído sobre su vida, sobre su padre, se desmoronaba como un castillo de arena bajo la lluvia. Se puso de pie, con el corazón latiendo con una mezcla de furia y desesperación. No podía quedarse quieto, no podía ignorar lo que Carmen le había dicho. Si su padre, Antonio Ruiz, había falsificado los papeles y robado la casa tras el incendio que mató a los hijos de Carmen, entonces esa casa no era suya. Era un trofeo manchado de sangre, un recordatorio de una traición que él había heredado sin saberlo. Agarró la nota, las fotos y el pequeño coche de madera quemado, y bajó las escaleras con pasos pesados, cada crujido de la madera resonando como un martillo en su cabeza. El reloj del salón marcaba las 9, pero el tiempo ya no importaba. Necesitaba enfrentarla, necesitaba que le dijera toda la verdad, aunque fuera lo último que hiciera. Salió al patio trasero, donde el aire frío le golpeó la cara, cargado del olor a tierra húmeda y a ozono. Las primeras gotas de lluvia náchil y caer, salpicando el suelo de grava mientras caminaba hacia la casa de Dolores en la calle de la Fuente. La furgoneta estaba ahí, pero no quería conducir, necesitaba sentir cada paso, dejar que la furia lo guiara. Las calles de Villanueva estaban desiertas, con las luces de las casas apagándose una a una mientras los vecinos se preparaban para la tormenta. Al llegar, golpeó la puerta con fuerza, el sonido reverberando en la noche. Esta vez, fue Carmen quien abrió de nuevo, como si lo hubiera estado esperando. Sus ojos grises lo miraron con una mezcla de cansancio y desafío, y el delantal manchado de harina seguía colgando de su cintura. «Dime todo o quemo esta casa hasta los cimientos», rugió Javier, entrando sin permiso y sosteniendo la nota frente a ella como si fuera una prueba en un juicio. La lluvia golpeaba el tejado ahora, un tamborileo constante que llenaba el aire. Carmen cerró la puerta tras él, sin inmutarse ante su amenaza, y caminó hacia la mesa donde había dejado la caja de madera la vez anterior. «Siéntate», dijo con esa calma que lo sacaba de quicio. Javier dudó, pero finalmente dejó caer los objetos sobre la mesa y se sentó, con las manos temblando de rabia. Carmen tomó una silla frente a él y respiró hondo, como si prepararse para desenterrar un peso que había cargado durante décadas. «Ya te conté lo del incendio», comenzó, su voz baja pero firme. «Pedro estaba borracho, tiró la lámpara, y mis hijos. Miguel y Lucía, no pude salvarlos. Pero no te dije todo». Hizo una pausa, mirando hacia la ventana donde la lluvia dibujaba líneas en el cristal. «Tu padre estaba allí esa noche. No dentro de la casa, pero llegó poco después, cuando los bomberos ya estaban apagando el fuego. Yo estaba destrozada, gritando en la calle, y él me abrazó, me dijo que se encargaría de todo. Era un amigo, o eso creía. Trabajaba en el ayuntamiento, tenía contactos. Me prometió que me ayudaría a reconstruir mi vida, que no me dejaría sola». Javier la escuchaba, sintiendo un nudo en el pecho que crecía con cada palabra. Carmen continuó,
con lágrimas brillando en sus ojos. Días después, me dijo que la casa estaba perdida, que el seguro no cubriría nada porque el incendio fue mi culpa, por dejar a Pedro beber. Me convenció de firmar un papel, dijo que era para cerrar el caso. Yo confié en él, estaba rota, no pensé en leerlo. Pero no era un cierre. Era una venta. Él falsificó los documentos, puso el nombre de otro vendedor, José Morales, un primo lejano que ni siquiera vivía aquí. Se quedó con la casa y me dio un poco de dinero para que me fuera. Me dijo que Villanueva me haría daño, que empezar en otro lugar era lo mejor. Y yo me fui, a Mérida, con el corazón en pedazos. La voz de Carmen se quebró, y una lágrima cayó sobre la mesa, dejando una marca oscura en la madera. Javier sintió que la habitación se cerraba sobre él. ¿Por qué no luchaste?, preguntó, su voz temblando entre la ira y la incredulidad. Carmen lo miró fijamente. Porque no tenía fuerzas. Perdí a mis hijos, a mi marido, a mi hogar. Antonio me quitó lo último que me quedaba, pero yo estaba demasiado rota para pelear. Hasta ahora. Se inclinó hacia adelante, con una determinación que Javier no había visto antes. Volví porque esta casa es mía, Javier. No por dinero, no por orgullo. Por ellos. Por Miguel y Lucía. Javier se levantó de golpe, derribando la silla tras él. Entonces mi padre era un ladrón. ¿Me estás diciendo que todo lo que tengo es una mentira?, gritó, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. La lluvia afuera se intensificaba, y un relámpago iluminó la habitación, proyectando sombras afiladas en las paredes. Carmen no respondió de inmediato. En cambio, sacó otra foto de la caja, una que no le había mostrado antes. Era su padre, Antonio, frente a la casa, con una sonrisa que Javier apenas reconocía. Él sabía lo que hacía, dijo ella. Y creo que lo cargó toda su vida. Pero tú no eres él. Esas palabras lo detuvieron en seco. Javier miró la foto, luego a Carmen, y finalmente al coche de madera sobre la mesa. Todo encajaba, pero no quería aceptarlo. Salió de la casa sin decir más, dejando la puerta abierta tras él. La lluvia lo empapó al instante, corriendo por su rostro mientras caminaba de regreso a su casa. El trueno rugió en el cielo, y el viento arrancó hojas de los árboles, pero él apenas lo notó. Cuando llegó, entró directo al sótano, con el agua goteando de su ropa y formando charcos en el suelo de cemento. Había algo que necesitaba comprobar, algo que había visto antes pero no había entendido. Entre las cajas del rincón, encontró una vieja caja fuerte de metal, oxidada y cerrada con un candado que nunca había abierto. La había visto 1000 veces, pero siempre asumió que eran cosas de su padre, papeles sin importancia. Ahora, todo era diferente. Buscó un martillo en el taller del garaje y volvió, golpeando el candado hasta que cedió con un chasquido. Abrió la tapa con manos temblorosas, y dentro encontró un sobre amarillento y un fajo de documentos. Lo sacó, dejando que la linterna iluminara las páginas. Eran copias de los papeles de la venta, con la firma falsificada de José Morales, y una carta escrita a mano por su padre. Tomé la casa para protegerte, Javier decía. Perdóname. Javier cayó de rodillas, con los documentos esparcidos a su alrededor. La lluvia golpeaba las ventanas del sótano, y el trueno resonó como un eco de su propio dolor. Su padre no solo había traicionado a Carmen, sino que había construido su vida, la vida de Javier, sobre esa traición. Miró el coche de madera, que había llevado consigo desde la casa de Dolores, y lo apretó en su mano hasta que le dolió. ¿Qué podía hacer ahora? La casa que había llamado hogar durante 15 años no era suya. Era un cementerio, un recordatorio de 2 niños que nunca tuvieron una oportunidad. Se levantó, con la respiración agitada, y salió al patio trasero, donde encontró un bidón de gasolina olvidado junto al cobertizo. Lo levantó, sintiendo el líquido chapotear dentro, y miró hacia la casa bajo la lluvia torrencial. La lluvia seguía cayendo sobre Villanueva de la Sierra, golpeando el tejado de la casa con un ritmo constante que parecía compasarse con el latido acelerado de Javier Ruiz. Estaba de pie en el patio trasero, con el bidón de gasolina en una mano y el pequeño coche de madera quemado en la otra, mientras el agua le corría por el rostro y empapaba su chaqueta. El trueno retumbaba en el cielo, y las luces de las farolas de la calle Real titubeaban bajo la tormenta, proyectando sombras largas sobre la casa que había llamado hogar durante 15 años. Miró el bidón, sintiendo el peso del líquido dentro, y luego levantó la vista hacia la fachada de piedra, oscurecida por la lluvia. Por un momento, imaginó las llamas devorándolo todo, las paredes, el tejado, los recuerdos falsos que su padre había construido. Sería fácil. Un fósforo, y esa mentira quedaría reducida a cenizas. Pero algo lo detuvo. El coche de madera en su mano, con sus bordes chamuscados, parecía mirarlo con ojos invisibles. Pensó en Carmen Morales, en sus hijos, Miguel y Lucía, atrapados en un fuego que no pudieron escapar. Pensó en las palabras de ella: esta casa es mi memoria. Quemarla no borraría el pasado, solo añadiría más dolor a una herida que ya había sangrado demasiado. Dejó caer el bidón al suelo,
y el sonido del metal contra la grava se perdió en el rugido de la tormenta. La gasolina se derramó, formando un charco oscuro que la lluvia pronto diluyó. Javier respiró hondo, sintiendo el aire frío llenarle los pulmones, y entró en la casa, dejando la puerta abierta tras de sí. Dentro, el silencio era abrumador, roto solo por el goteo del agua que caía de su ropa al suelo de madera. Subió al salón, donde el contrato falso, las fotos y la carta de su padre seguían esparcidos sobre la mesa. Tomó las llaves de la casa, un llavero viejo con una Virgen del Pilar que su madre le había regalado años atrás, y la sostuvo con fuerza. No podía seguir viviendo allí, no sabiendo lo que sabía ahora. La casa no era suya, nunca lo había sido. Pertenecía a Carmen, a sus hijos, a una vida que le habían arrancado. Pero tampoco podía destruirla. Había otra manera. Salió de nuevo bajo la lluvia, caminando con pasos firmes hacia la calle de la fuente. El viento le azotaba la cara, y el olor a tierra mojada llenaba el aire, mezclado con el aroma lejano de leña quemada de alguna chimenea. Cuando llegó a la casa de Dolores, golpeó la puerta con menos furia esta vez, pero con una determinación que no había sentido antes. Carmen abrió, como siempre, sus ojos grises brillando bajo la luz tenue del pasillo. No dijo nada, solo lo miró, esperando. Javier extendió la mano y dejó caer las llaves en la palma de ella. «Es tuya», dijo, su voz ronca pero clara. «No quiero vivir sobre las tumbas de tus hijos». Carmen tomó las llaves con dedos temblorosos, y por primera vez, Javier vio algo más que cansancio en su rostro. Una lágrima rodó por su mejilla, mezclándose con las gotas de lluvia que aún caían de su pelo blanco. «Gracias», susurró, y antes de que él pudiera responder, dio un paso adelante y lo abrazó. Fue un gesto breve, torpe, pero cargado de un calor que Javier no esperaba. «Eres mejor que tu padre», añadió ella, soltándolo y mirándolo con una sonrisa débil pero sincera. Javier asintió, incapaz de encontrar palabras, y dio media vuelta para irse. Pero Carmen lo detuvo. «Espera», dijo, entrando un momento y regresando con la caja de madera que guardaba sus recuerdos. La puso en sus manos. «Llévatelo. No quiero que el pasado te persiga como a mí». Javier miró la caja, sintiendo su peso, y asintió de nuevo. Caminó bajo la lluvia hasta su furgoneta, dejando la casa de Dolores atrás. La tormenta empezaba a calmarse, y el cielo se abría en fragmentos, dejando entrever estrellas entre las nubes. Guardó la caja en el asiento del copiloto y condujo de regreso a la casa solo para recoger algunas cosas: ropa, una foto de su hija, el martillo que había usado para abrir la caja fuerte. No miró atrás al cerrar la puerta por última vez. Sabía que no podía quedarse en Villanueva, no después de todo. Pero antes de irse, había algo más que hacer. A la mañana siguiente, el sol salió tímido sobre las colinas de Extremadura, tiñendo de dorado los tejados mojados de Villanueva. Javier aparcó frente al ayuntamiento en la calle Mayor, donde el aire olía a café recién hecho y a pan caliente de la panadería cercana. Entró con Carmen a su lado, llevando los documentos de la caja fuerte y el contrato falso. La empleada del archivo, la misma chica de coleta desordenada, los recibió con una mezcla de curiosidad y cansancio. «Queremos transferir la propiedad», dijo Javier, poniendo los papeles sobre el mostrador. «Esta casa pertenece a ella». Carmen añadió en voz baja: «Es lo correcto». La chica revisó los documentos, frunciendo el ceño ante las firmas y las fechas, pero no hizo preguntas. Una hora después, todo estaba hecho. La casa del número 7 de la calle Real volvía a estar a nombre de Carmen Morales. Salieron del ayuntamiento en silencio, con el sol calentando sus rostros. Carmen se detuvo en la plaza, mirando hacia la calle Real. «Volveré esta tarde», dijo, con una paz en la voz que Javier no había oído antes. «Quiero sentarme allí, sola, y recordar». Él asintió, sintiendo un alivio que no esperaba. «Cuídate», murmuró, y ella le dio una palmada suave en el brazo antes de alejarse cojeando hacia la parada del autobús. Javier la vio irse, con la caja de madera bajo el brazo, y luego caminó hacia su furgoneta. Pero antes de subir, decidió pasar por la casa una última vez. Cuando llegó, el patio estaba silencioso, con el aroma a hierba mojada llenando el aire tras la tormenta. La casa parecía diferente ahora, como si respirara de nuevo. Entró por la puerta trasera, que había dejado abierta, y subió al salón. Sobre la mesa, junto a los restos de la noche anterior, encontró un dibujo infantil que no había visto antes. Era un garabato simple, una casa con humo saliendo de la chimenea, firmado con letras torpes: Miguel. Lo tomó con cuidado, sintiendo un nudo en la garganta, y lo guardó en su bolsillo. Luego salió, cerrando la puerta con un clic suave. Esa tarde, Carmen llegó a la casa con una bolsa pequeña de tela. El sol ya estaba bajo, pintando el cielo de naranja y rosa. Entró lentamente, dejando que el crujido de las tablas bajo sus pies llenara el silencio. El aire olía a madera vieja y a recuerdos, y por primera vez en años, no sintió dolor al respirarlo. Se sentó en una silla junto a la ventana, sacó el dibujo de Lucía de la caja y lo sostuvo contra su pecho.
Una sonrisa leve cruzó su rostro, y cerró los ojos, dejando que las memorias de sus hijos la envolvieran como un abrazo. Mientras tanto, Javier conducía su furgoneta por la carretera que salía de Villanueva, con el tren de la estación sonando a lo lejos. El paisaje de Extremadura se desplegaba ante él, campos de olivos, colinas verdes, el cielo despejado tras la tormenta. La caja de madera estaba a su lado, y el dibujo de Miguel en su bolsillo. No sabía dónde iba, quizás a Madrid para ver a su hija, quizás más lejos. Pero por primera vez en días, sentía que el peso en su pecho se aligeraba. La casa estaba donde debía estar, y él estaba libre para empezar de nuevo. Miró por el retrovisor, viendo Villanueva empequeñecerse en la distancia, y se preguntó qué vendría después.